a este espacio del Museo de la Universidad del Rosario, nuestro último conversatorio del año. Les damos la bienvenida a este espacio. Le damos la bienvenida a la profesora Mary. ¿Cómo está, profesora Mary? Buenas tardes, qué gusto. Gracias, Nicolás, por la invitación. Y bueno, qué buen momento para conversar de estos temas. Sí, efectivamente. Pues para las personas que no estuvieron con nosotros el día martes, esta semana estamos hablando un poco sobre eh, la violencia contra la mujer, la visibilización de la violencia contra la mujer en el marco del 25N. Y pues ya hablamos un poco con un grupo feminista de la universidad que fue el grupo Amatista, y el día de hoy vamos a hablar con la profesora Mary sobre la academia y las mujeres, cómo ha sido ese proceso, pues que ha sido una lucha constante, que digamos también en el museo se puede dar un poco cuenta de todo lo que significó en su momento el ingreso de las primeras mujeres a espacios académicos. Entonces, antes de empezar, y como ya es costumbre en el Museo de la Universidad del Rosario, vamos a hacer un minuto de silencio. Siempre iniciamos con un minuto de silencio estos conversatorios en nombre de las víctimas de la violencia en el país, y precisamente pues qué mejor momento para rendir un homenaje a esas mujeres que han sido víctimas de agresiones, de violencias de distinto tipo, pero también aquellas mujeres que fueron víctimas de nuestro conflicto armado, que hoy por hoy son líderes sociales, están siendo amenazadas. Nosotros en el Museo de la Universidad del Rosario estamos comprometidos con la vida, que todas las vidas valen, se respetan y merecen existir. Y en ese sentido, rendimos este minuto de silencio para rechazar este tipo de violencias. Entonces, nada, rendamos este minuto. Recuerden que pues nuestro mensaje siempre será que todas las vidas importan, y que es importante defenderlas. Entonces, el día de hoy tenemos el placer de tener a la profesora Mary Castillo. Yo voy a dar un pequeño perfil, sin embargo, si después la profesora quiere complementarlo un poco, pues la idea también es esa. Entonces, la profe Mary es filósofa y analista política, es profesora e investigadora de las áreas de filosofía política, democracia y ciudadanía, feminismo y género. Ha publicado artículos sobre estos temas y el libro La tradición política en la obra de Hannah Arendt, con la Universidad del Rosario en el 2014. Es integrante de Roseo, eh, International de Women's Philosophy de la UNESCO, y Hannah Arendt Center de Nueva York. Es evaluador internacional de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile y del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica de Argentina. Entonces, esta es nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo está, profe Mary? Nuevamente la saludo. Bien, todo bien. Nicolás, sí, digamos que me he dedicado básicamente a todo lo que es la teoría política, digamos, desde el ámbito de la academia, pero también dentro de la teoría política, digamos, una serie de áreas que me interesan en particular, que ya usted las había mencionado. Entre esos, eh, el tema de género, de feminismo, ¿sí? Un poco siempre relacionado en el ámbito académico, pero también tratando como de sacarlo de ese ámbito, ¿no?
que es finalmente donde de alguna manera se dan las situaciones y las opciones también de cambio, ¿no? Pues muchas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación. Y yo quisiera iniciar este conversatorio preguntándole precisamente por cuáles son los retos que debe afrontar una mujer en el momento de acceder a la educación y a la academia. ¿Cuáles son esos principales retos, los cuales, Yo pues, creo que hay, existen? yo creo que hay como dos momentos de los que tendríamos que hablar ahora de esos retos, ¿no? Si ya, digamos, el acceso a la mujer, de la mujer a la academia, a los ámbitos universitarios, a la educación superior en términos generales, venía siendo deficiente, ¿no? Venía siendo, digamos, teniendo una serie de falencias. Podemos ver, si lo pensamos en términos nacionales, pero también mundiales, ¿sí? El acceso a estos ámbitos ha sido bastante deficiente y podríamos decir que si bien ha mejorado, ¿sí? Frente a situaciones anteriores, pues sigue todavía, ¿sí? Si lo vemos en términos de cifras, de datos, pues sigue todavía siendo poco. Pero creo que eso está cambiando, especialmente en este año, ¿sí? Y no para mejor, ¿no? Creo que precisamente de alguna manera este acceso, creo que lo comentábamos antes de empezar esto, Nicolás, eh, se está viendo dificultado mucho más que en otros momentos. Creo que además la pandemia está agravando una serie de situaciones que ya eran, digamos, difíciles y que no, yo diría que todavía no estamos contabilizando, ¿sí? Las posibles consecuencias de eso, ¿no? Ah, hay algo que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Que ya frente a un sistema económico como el actual, ¿sí? En donde los primeros recortes a partir de las crisis están en los servicios que va a dar el Estado, ¿sí? En los servicios además sociales del Estado, vamos a encontrar que el déficit del acceso a las mujeres aquí se va a notar mucho más. Y además vamos a encontrarnos con que todas estas labores, que son unas labores de cuidado, que se dan en un espacio de lo doméstico, donde en este momento no hay fronteras, ¿no? Están recayendo sobre las mujeres, ¿sí? Y eso incluye, yo diría, niñas y adolescentes actualmente, ¿no? Ujú. Entonces ya podemos ver que la pandemia genera estos retos o los hace más visibles. Yo Eh, creo que los acrecienta, ¿no? Yo creo que de ajá, alguna manera lo que vamos a encontrarnos es que esto, digamos, si teníamos ciertas cifras, por ejemplo, en términos de acceso a la educación superior, en términos de acceso a las mujeres en pregrado, en el caso de Colombia, más o menos, eh, digamos, hasta el 2018 teníamos más o menos como 2 millones y tantos de mujeres graduadas en pregrado, ¿no? Eh, lo que era además una cifra, yo diría, significativa frente a el acceso o las graduaciones que alcanzaban los hombres. Yo creo que esto va a tener un reversazo, por decirlo así, más adelante, ¿no? ujú. Creo que buena parte de, por ejemplo, el hecho de estudiantes que han tenido que congelar semestres en esta temporada y además de lo que se viene para más adelante, son mujeres, ¿no? Eso es algo que yo creo que encontraremos o empezaremos a encontrar en las estadísticas pronto. Profe, y digamos, en términos históricos, ¿cuáles considera que han sido los mayores avances en materia de educación? Y también de esas luchas históricas, ¿qué Mm. es lo que nos hace falta? Yo creo que hay como varios momentos aquí, ¿no? Por un lado, y que no son momentos globales. Ese es uno de los problemas también, ¿no? Creo que Ujú. si lo vemos en términos de la región, si lo vemos en términos
de América Latina, ¿sí? Creo que ha habido avances en términos de acceso, ¿sí? En términos además de mejoras en el sistema educativo, ¿no? Pero si comparamos esos avances y ese acceso con otras latitudes, la cosa es mucho, digamos, mucho más complicada, ¿no? De analizar. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos encontrando con que muchas de estas situaciones de, digamos, de las condiciones propias de los países, ¿sí? Tienen unas repercusiones en estos avances. Ahora, si lo vemos en términos globales, por supuesto, en los últimos 50 años las cosas han cambiado, ¿no? En los últimos 50 años las condiciones, tanto de acceso como de sostenimiento en la educación superior, ¿sí? Se han mantenido más o menos, digamos, en términos crecientes, ¿no? Pero Ujú, también hay que ver, yo diría como varios factores, ¿no? La calidad, el área además, digamos, disciplinar, ¿sí? En donde parece que todavía operan como ciertas lógicas de que las mujeres se dedican a ciertas disciplinas, ¿no? Y creo que eso es algo con lo que todavía tenemos que, vamos a decir, batallar, ¿no? Luchar, ¿no? Creo que eso es uno de los déficits tal vez que tenemos. El acceso actualmente, ¿no? A pesar de las mejoras, ¿sí? Pero eso yo creo que también tiene que ver con las condiciones particulares de las regiones, pero ujú. también el, vamos a decir, la motivación, ¿sí? Y además los espacios que otorga la sociedad para dedicarse disciplinarmente, ¿sí? A ciertos temas. Creo que eso es un déficit que todavía nos cuesta asumir en términos, además, puede decir como culturales, ¿no? Ujú. Eso es uno de los problemas que uno puede ver en este aspecto. Y en términos de violencia, porque pues finalmente esta semana estamos conmemorando el 25N, la academia ha sido hostil con las mujeres y más importante, si ha sido hostil, sigue siendo hostil con las mujeres. ¿Qué tipo de violencia se puede vivir? Pues qué tipo de violencia puede vivir una mujer que quiere dedicarse de lleno a la academia. Yo creo que se han ganado espacios, ¿sí? Yo creo que incluso algo que en términos institucionales eh, la academia ha llegado a comprender es que tiene que establecer una serie de criterios, una serie de acciones, ¿sí? Para tratar mínimamente como de solventar, ¿sí? Estas situaciones de violencia a las que se van a ver enfrentadas las mujeres en sus ámbitos. Pero creo que hay todavía un problema de lo que podríamos llamar, por un lado, cultura organizacional, ¿no? De las instituciones académicas. Por otro lado, un trabajo como en el ámbito investigativo y también en los ámbitos de formación académica que necesitan ser revisados, ¿no? Eh, Creo que todavía la academia no ha asumido, es decir, la necesidad de plantearse un enfoque de género que sea integral, ¿no? Creo que eso es uno de los déficits de la academia, ¿no? Y eso además lo lleva a que hay una falta de acciones concretas, ¿sí? A cómo se asume el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Yo creo que hay ejercicios, hay intentos, hay creación pues de protocolos, de una serie de directivas, ¿no? Que van un poco en esta tónica, pero esto es insuficiente, ¿no? Si no se concreta a través de acciones, ¿no? A tiempo, y eso es uno creo que de los problemas que tenemos, ¿no? Y sin poner además a las mujeres en una condición de revictimizante, ¿no? Creo que hay una cuestión cultural por la que está, digamos, que es parte del reto para la academia, pero también cómo opera como institución, ¿no? Y eso creo que eso es uno de los, digamos, de los grandes problemas aquí. O sea, tenemos una forma de construir conocimiento, ¿no? Tenemos una forma, digamos, una serie como de, sí, como de forma de organizarnos, ¿sí?
en esa construcción de conocimiento. Pero todavía soslayamos ese proceso, ¿sí? Cómo asumimos el tema de la violencia, cómo asumimos el enfoque de género y cómo asumimos el feminismo, ¿sí? Dentro de las instituciones. Por otro lado, creo que sí ha habido cosas interesantes, ¿no? O sea, hay colectivos, hay iniciativas, ¿sí? Pero esas siempre se van a ver muy, digamos, a veces silenciadas, ¿sí? En un ámbito, es decir, organizacional tan grande como son las instituciones académicas, ¿no? Ujú. Creo que ese es uno de los problemas, digamos, con los que nos vamos a enfrentar. Y eso además trae aparejado otra cosa, ¿no? Que finalmente la academia no está, digamos, asumiendo claramente qué estás entendiendo por violencia hacia la mujer, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios en los que se ejerce violencia, pero además cómo podríamos incluso definir la violencia, ¿no? Claro, Eso claro es que uno de sí. los problemas ahí. Y digamos, ¿cómo se puede entonces apostar a la transformación de la academia desde la academia misma? ¿Cómo pues, estas luchas feministas han empezado a ganar esos terrenos dentro de esos espacios y cómo se pueden hacer esas transformaciones culturales de las que estamos hablando? Yo creo que ese es uno de los retos, ¿no? Anteriormente decía, surgen colectivos, surgen comunidades de estudiantes, profesores, ¿sí? Que recogen estas iniciativas, que además evidencian, podríamos decir, como toda esta problemática. Pero creo que uno de los problemas aquí es cómo una institución, vamos a decir, que tiene unas lógicas de funcionamiento, que tiene una estructura organizacional eh, jerarquizada, ¿no? De alguna manera tiene estas dificultades para recoger estas iniciativas y para integrarlas, ¿no? Creo que eso es uno de los problemas. Eh, Uno podría pensar, ¿sí? ¿Por qué no hay, por ejemplo, una transversalidad, ¿sí? En términos disciplinares, ¿no? Para tratar estos temas, ¿no? ¿Por qué de alguna manera no integrar en el currículum, en los pensums, ¿sí? Todas estas discusiones sobre el feminismo, sobre los temas de género, sobre específicamente además el tema de la violencia y sus formas de manifestarse en estos ámbitos, ¿no? Creo que eso es uno de los retos en los que de alguna manera las instituciones académicas eh, les cuesta, ¿sí? Yo incluso diría, no necesariamente a todas, ¿sí? Pero en general, digamos, en nuestros espacios nacionales y regionales, ese es casi un lugar común, entonces les cuesta asumir esto, ¿no? A pesar de una apertura en términos del discurso que tienen, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas allí. Y creo que además todas estas iniciativas estudiantiles tienen que ser asumidas, pero además validadas, ¿no? Que no se quede como en esta situación casi como de una cosa muy underground, ¿no? Como que subterránea frente a otros procesos que se dan en la universidad. Creo que ese es uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar. Y además creo que a veces a las instituciones les cuesta hablar directamente de estos temas, ¿no? O sea, de poder efectivamente señalar que existen unos niveles de violencia, unos micro niveles de violencia, ¿no? Que a veces son cotidianos, ¿no? Y que de alguna manera hay que llamar a esto pues por lo que son, ¿no? Y que hay que actuar sobre esto, ¿no? A veces uno piensa, o lo que estamos viendo es que eso que está pasando socialmente, finalmente también se refleja en estos ámbitos académicos. Claro que sí, hay gente que dice que las universidades a la larga son el reflejo pues de las sociedades, ¿no? Ujú. Por, por, Claro, mul- por los múltiples factores que ellas recogen.
Profe, Lo que, entonces, pero creo que sí hay algo que hay que, ¿no? Que igual recoge un discurso mucho más, vamos a decir, abierto o amplio, ¿no es cierto?, en términos de transformación social, ¿no? ujú, Pero no pasa esto, vamos a decir, eso se refleja internamente, ¿no? claro, claro que sí, claro que sí. Eso también creo que es uno de los puntos fundamentales. Yo quisiera preguntarle a su merced un poco desde su experiencia. Usted se ha dedicado durante mucho tiempo a la academia y a tratar estos problemas a través de formas académicas, a través también eh, pues, de teorías políticas, pues donde se reflejan mucho las relaciones de poder que existen entre todos los individuos. Entonces, yo quisiera preguntarle un poco sobre cómo es hacer academia feminista, cómo es el proceso de relacionar todos estos problemas sociales con las teorías feministas y tratar de encontrar soluciones. Puede ser complejo en ciertos niveles, ¿no? Porque de alguna manera, ¿sí? Cuando pensamos en términos feministas, eh, podríamos, mm, vamos a decir, pensar que buena parte de ese pensum, ese currículum al que nos debemos, ¿no? Ese contenido que es parte como del compromiso que tenemos, que debemos otorgar, ¿no? A los estudiantes, en principio debería estar atravesado precisamente por las voces del pensamiento de las mujeres, ¿no? Eso sería como lo básico. Luego nos vamos a encontrar con que hay una dificultad para volver eso, vamos a decir, como real y práctico, ¿no? Eh, Creo que hay, vamos a decir, que eso no se puede quedar meramente en pensar o en diseñar cursos, que sí creo que sí son necesarios, ¿sí? Que eso es uno de los déficits que tenemos de pensar desde el feminismo y pensar desde el género para pensar, por ejemplo, estos ámbitos en términos de la acción y la participación política. Pero no solamente ese, ¿no? Pero creo que sí es muy difícil, no sé, decir, llevar a la discusión curricular, pensar qué significa, no sé, pensar el Estado, por ejemplo, que parece una cuestión así tan amplia, grande, desde las mujeres, ¿no? Eso es uno de los retos allí, ¿no? De incluso cuando uno intercambia con los colegas, cuando uno de alguna manera revisa todos estos procesos académicos, hay, yo creo que cierta resistencia, ¿sí? Para eso, ¿no? O no hay suficiente información, incluso además entre pares, ¿no? Respecto a lo que están pensando, diciendo, no solo teorizando, sino conceptualizando las mujeres, ¿no? Creo que eso es digamos, uno de los problemas que internamente, ¿sí? Toca empezar a discutir, ¿no? En términos, digamos, de los que nos dedicamos a la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los temas. Por otro lado, ¿cómo hacer además traspasar esto al aula de clase, ¿no? ¿Cómo es ese día a día de alguna manera, discutir, ¿sí? A partir de las propuestas de mujeres y a partir de las propuestas feministas, estos temas que no se, por eso digo, no se constriñen necesariamente, ¿sí? Al feminismo, sino que lo que nos permite es ver el ámbito, ¿sí? Y los espacios, ¿sí? En los que las mujeres pueden desarrollarse y en los que las mujeres pueden, digamos, dedicarse en términos de investigación disciplinar, ¿no? Eso es uno de los retos allí. Entonces son como dos momentos. Ahora, yo creo que también eso ha ido cambiando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y ha ido cambiando, yo diría, no tanto por nosotros, los profesores, ¿no? Sino porque también hay una exigencia de los estudiantes, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos eso, escuchamos que hay inquietudes, iniciativas que están planteando
que revisemos a otros autores, que revisemos autoras, pensadoras, que revisemos gente que está discutiendo sobre ciertos temas. Eso también, digamos, enriquece el asunto. Lo importante es además poderlos escuchar, ¿no? Lo importante es también prestarles atención. Y esa es una de nuestras dificultades a veces, ¿no? De no escuchar suficientemente qué están pensando, queriendo, o a veces incluso necesitando, ¿sí? Los estudiantes en estos espacios académicos. Pues, profe, yo sé que su tiempo es corto, por eso quiero hacer esta última pregunta ¿No? y darle espacio a los A los, participantes, los y las participantes que quieran levantar la mano, hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer de forma libre, pero entonces, como reflexión final, ¿cómo hacer desde estos espacios académicos para afectar de forma positiva la vida de la mujer común y empezar a reducir esas violencias que afrontan las mujeres que tal vez no están en estos espacios académicos, pero que sí se ven, pues, lógicamente agobiadas por todo este tema de la violencia? sí, yo creo que yo siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, nosotros estamos casi en un lugar privilegiado de la sociedad, ¿no? Ujú. Y eso hay que reconocerlo lamentablemente, digamos, en las condiciones de nuestras sociedades, esto se convierte en un privilegio, ¿no? Pero además, poco hacemos con ese privilegio, ¿sí? Si de alguna manera no sacamos esto de este espacio, ¿no es cierto? O sea, este espacio de conocimiento, de formación de conocimiento, tenemos que sacarlo fuera. Yo creo que en nuestro ámbito ayudamos, o por lo menos personalmente ese es mi propósito, a conceptualizar, ¿no es cierto? A tener claridad sobre los conceptos, a tener claridad sobre cómo podemos analizar, ¿sí? Y pensar no en términos abstractos, sino lo que está pasando afuera, ¿no? Ujú. Y creo que de alguna manera nuestra labor, ¿sí? Es qué hacemos precisamente con eso que, vamos a decir, entre comillas, aprendemos, ¿no? Para poder poner esto, yo diría, como al servicio, ¿sí? De la sociedad. Entonces, aunque suene trillado, a veces esto creo que eso es importante, porque finalmente nuestro ámbito, el ámbito académico es uno, pero nos movemos en muchos otros espacios sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? Y además en todos esos ámbitos que son parte de lo privado y lo público en lo que nos movemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que en buena medida lo que podemos, ¿sí? Sustraer de todos estos procesos académicos, ¿sí? Debería hacerse extensivo, ¿sí? A todos estos otros ámbitos en los que nos movemos. No siempre es fácil, no siempre además, va a decir, hay como una necesaria recepción. Eso por un lado. Por otro lado, creo que al dar como ciertos elementos conceptuales para entender lo que está pasando socialmente, para entender las realidades, también nos pone en la situación de estar atentos, de conocer y de ir a ver como las experiencias sociales, ¿sí? Las experiencias comunitarias, las experiencias en lo macro y lo micro de lo político, ¿sí? Que finalmente son un bagaje para nosotros para entender y conocer los distintos procesos, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? O sea, en este lugar en el que nos encontramos, que sigue siendo un lugar de privilegio, no tenemos ni la verdad, no tenemos siempre la razón, ¿sí? Y no es el único espacio, voy a decir, de conocimiento, ¿no? Yo creo que lo que podemos otorgar aquí es como cierta apertura de mente para ir, ¿sí? Y estar mucho más atentos a lo que ocurre, ¿sí? Y a lo que acontece fuera de este espacio. Claro que sí, y es una reflexión muy valiosa. Le agradezco mucho, profe, que nos haya permitido este espacio. Entonces ahora, pues queremos escuchar a las personas que están aquí con nosotros. Si quieren, pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios por el chat
o levantan la mano y nosotros les daremos la palabra. Entonces, pues nada, quien quiera participar lo puede hacer de forma libre. Veo muchos nombres conocidos. ¿Sí? Qué bello eso. Sí. Raquel. Raquel, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Le escuchamos, Raquel. Un gusto verte, querida Pues, Mary. No estoy muchas gracias. mejor dicho, digna para que me veas, pero pues aquí estoy muy emocionada por esta convocatoria que vi en redes. En primer lugar, me parece que pues ha sido una conversación entre, digamos, las preguntas de Nicolás han sido una muy buena directriz para tratar de abarcar este tema tan complejo de la mujer en distintos ámbitos, pero la mujer en el ámbito académico como alguien que propicia, ¿no? Como la tolerancia a escuchar diferentes visiones o narrativas, si queremos ponerle de cómo, qué significa ser mujer. Y, por ejemplo, pienso en mi caso como ex alumna egresada y digo, pues hace 10 años, 11 años, este tipo de discusiones no las estábamos contemplando en nuestra clase de teoría política, digamos, veíamos a las feministas y su aporte a la teoría política, pero no había ese énfasis que hoy en día veo que se está demandando, no solo desde la academia, sino desde la literatura, porque, bueno, lectoras y escritoras desde siempre han existido, pero el asunto de la difusión, de darles y concederles la palabra y no como darles relevancia en su condición de mujer, sino por lo que, digamos, ser sujeto y ser vista como sujeto, no simplemente acotarse a una condición biológica, me parece que ha sido el despertar de una nueva manera de abordar el mundo. Y pues les comparto que me parece muy favorable porque pienso que son vías para un entendimiento un poco más profundo de las distintas facetas, ¿no?, que componen cada sociedad nuestra. Mira, este año yo leí el ensayo que quiero de verdad regalarles ese título de ¿Será que soy feminista?, de Alma Guillermo Prieto. Me parece que la autora mexicana hace un intento por responder a su pregunta y con eso a su rol de periodista y a distintas situaciones que vivió ella en Chile, en Perú, en Centroamérica, que nos hacen un poco bajar, sobre todo, de la nebulosa de la teoría en casos prácticos, qué han hecho las mujeres y qué continuamos haciendo las mujeres para ser tratadas con la paridad que se aspira a tener, ¿no? No solamente desde lo salarial, sino en igualdad de derechos. Y nada, decirte nuevamente que siempre es un gusto escucharte, Mary, y que me da mucho placer saber que sigues ahí y que seguirás ahí orientando a muchas otras promociones de politólogos rosaristas. De acuerdo. Gracias, Raquel. Algo que usted decía al comienzo, ¿no? En los momentos en que usted era estudiante. Tal vez, sí, tal vez yo creo que han cambiado los tiempos, no tanto por los temas que abarcábamos, por no hablar, digamos, porque igual hablamos de las mujeres, hablamos de feminismo y todo, pero tal vez no había unos espacios en que esto, vamos a decir, no saliera necesariamente del aula o se diera solamente en el aula de clase, ¿no? Sino que saliera fuera del aula. Creo que eso es algo que hemos, digamos, hemos
podido ver estos cambios, y yo diría incluso no necesariamente porque nosotros los hayamos intencionado, ¿no? Sino porque ha habido una serie de posibilidades que yo siempre digo, eso se lo debemos a los estudiantes, a las estudiantes, ¿no? Que fue de alguna manera los que empezaron a ver esto más allá de lo que podíamos haber estado discutiendo en el aula de clase. Creo que eso me parece interesante, ¿no? Que no se nos quedó solamente en términos académicos, en la investigación o en lo que escribíamos o en lo que dábamos en clase, sino que de alguna manera la motivación la dieron los estudiantes. Creo que eso me pareció como la más bonita experiencia de todo este tiempo, ¿no? Y Eh, sobre el texto de Guillermo Prieto, la escritora, me parece interesante porque se relaciona un poco con la pregunta anterior que hacía Nicolás, ¿no? De cómo de alguna manera vamos a ciertas realidades y tal vez un poco a veces, yo diría, con la necesidad de tener que despojarnos de ciertas cuestiones vistas en la academia, ¿no? Un poco más, así como desnudos frente, ¿sí? A unas realidades que nos convocan, digamos, mucho más allá, pues, de lo que podríamos a veces esperar desde el ámbito académico. Laura Verónica, bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Nosotros con un grupo de compañeros tenemos un colectivo no específicamente de feminismo, sí, sino que tratamos temas de género desde teorías del sur global y teorías decoloniales. Sin embargo, ya llevamos ya un tiempo en esto y pues nos hemos enfocado mucho en la parte teórica. Y hemos encontrado que una de las cosas más difíciles es pasar de la parte teórica, ir a la práctica y pasar a cosas que se apliquen sí, a la vida real para poder hacer realmente un cambio, porque si bien hay demasiada literatura sobre diferentes temas de teorías decoloniales aplicadas al género, no muchas veces tienen aplicabilidad. Entonces, ¿cuál sería, o sea, cómo como personas, pues como estudiantes, podemos enfocar todo lo que hemos leído, esa teoría, a la práctica? Yo creo que ese es uno de los retos más interesantes de estos procesos, ¿no? Creo que mm, ir directamente, ¿sí? Acercarnos a las comunidades, acercarnos a los colectivos sociales, ¿sí? Un poco además, voy a decirlo desde la ignorancia, ¿no? O sea, acercarnos, porque a pesar de que tenemos una especie como de bagaje académico, un bagaje teórico que podamos haber adquirido, ¿sí? Yo siempre creo que estos espacios de la realidad social, ¿sí? Son unos espacios en los que debemos llegar no con ese presupuesto de conocimiento, ¿no? Sino con todas estas posibilidades, por un lado, ¿sí? De solidaridad y de interacción que esos espacios nos pueden brindar, ¿no? Creo que eso es uno, digamos, como de las cosas a veces más complicadas que tenemos, ¿no? De cómo aterrizar un poco todo este lugar en el que nos ubicamos, ¿sí? Y empezar incluso a confrontarlo, ¿sí? Con una realidad. Y eso pasa, por un lado, por la escucha, ¿sí? Pasa, por otro lado, por acercarse, yo diría, con la, vamos a decir, con la disposición más de aprender, ¿sí? Que otra cosa. Y pasa también, además, por, a veces, yo digo, como poner incluso en cuestión mucho de lo que hemos aprendido en las universidades. Creo que eso es uno de los retos que tenemos. Cómo hacer, vamos a decir, activismo, ¿sí? Cómo acercarnos a grupos, a comunidades sociales, ¿sí? A colectivos en específico, ¿sí?
sin la pretensión de que nosotros, vamos a decir, tenemos la receta, ¿no? O tenemos la respuesta para, ¿no? Sino que de alguna manera tener que confrontar eso que, digamos, todos estos conocimientos, estos saberes, o la presunción a veces que tenemos de estos saberes adquiridos. Creo que eso es uno de los retos más interesantes, pero además yo diría siempre acercarse, incluso a veces me pregunto si este acercarse tiene que ver más con que a veces, sin darnos cuenta, no somos sino parte también de estos digamos, espacios sociales, ¿no? Pero acercarse en términos solidarios, ¿sí? Y de disponibilidad, más disponibilidad de aprender, ¿sí? Que de dar, digamos, recetas. Creo que eso es uno de los problemas a veces en que adquirimos, ¿sí? En el ámbito académico toda una serie de, vamos a decir, procesos, ¿sí? De tipo intelectual, ¿no? Pero que de alguna manera a veces nos cuesta, ¿sí? Ir directamente, ¿sí? A donde esos procesos se están dando, ¿no? Y creo que además hay que prestar mucha atención a lo que está pasando socialmente, a lo que está pasando en esa realidad en la que nos vemos, en la que nos movemos. Porque además a veces pareciera que nos sustraemos de ella como si no hiciéramos parte de eso, ¿no? Creo que también esa sería digamos, mi recomendación, Laura, en esos términos. Tengo una pregunta que está en el chat, que me la mandaron en el privado porque no la podían enviar al chat público. Déjenme ver. ¿Alguien quiere saber qué opino acerca de las visiones de algunas teóricas, Irigaray, Butler, etcétera, acerca del carácter intrínsecamente patriarcal de la violencia? No es posible pensar en una violencia feminista, una violencia de los oprimidos que sea útil para el feminismo. Y lo pienso, dice, desde gente como Sartre, Marx, Fanon, Marcuse, entre otros, que han visto en la violencia una potencialidad revolucionaria importante. ¿Podría pasar eso, lo mismo desde el feminismo? A ver, yo sí creo, sí, frente a la primera parte de la pregunta, ¿no? Yo sí creo que hay un carácter, vamos a decir, patriarcal de la violencia. Que ese carácter patriarcal ha tenido, vamos a decir, modificaciones, ha tenido cambios, ¿no? Eso es cierto, ¿sí? Pero que de alguna manera digamos, entre las relaciones, cómo se fueron dando las relaciones entre los hombres y mujeres, en términos históricos, sí, ese carácter patriarcal tiene o muestra todavía, ¿sí? Sus visos, ¿no? O sea, existe. Ahora, esas modificaciones yo creo que no hacen que, vamos a decir, el patriarcado se anule completamente, sino que yo diría se reconfigure, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo, como una autora, Catherine McKinnon, que de alguna manera hay digamos, una raigambre en esta violencia en nuestros días, en nuestros tiempos, ¿sí? Entre lo femenino y lo masculino, en donde lo masculino ha puesto, vamos a decir, las reglas y los términos de esas relaciones. Y que eso sigue operando incluso ahora, ¿no? Creo que eso sí se ha dado, creo que eso sí sigue operando, a pesar de que nos vamos a encontrar incluso con feministas que van a relativizar este carácter patriarcal, pero creo que allí, ¿sí? En el origen, ¿sí? Para volver a su pregunta, hay violencia, ¿no? Ahora, que esa violencia, ¿sí? Se haya estructurado, ¿sí? En términos, digamos, mucho más amplios en las relaciones entre los sujetos, creo que sí. Y creo que también hay
muchas autoras posmarxistas, ¿no? Que dan cuenta de esto, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en autoras como Nancy Fraser, que nos hacen un poco caer en cuenta también de esto. Pero creo que sí, digamos, es posible referirse a este carácter inicial de la violencia, ¿no? En estas lógicas patriarcales, que siguen operando, ¿no? Con sus diferencias y con sus distinciones históricas, y que de alguna manera, si bien han tenido una serie de formas de expresarse y de manifestarse, todavía son fuente, vamos a decir, de buena parte de la violencia existente hacia las mujeres. Pues muchas gracias, profe Mary, por permitirnos este espacio, y a todas las personas que están aquí. Nosotros pues vamos a pasar a mostrar nuestras redes sociales, las redes sociales del museo. Entonces, Dani, no sé si... Bueno, como pueden ver, encuentran nuestra página oficial como urosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar todo lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación de las distintas obras con las que contamos. Tenemos exposiciones desde el 2014. También van a encontrar las distintas colecciones que tenemos. En esta sección del museo, en Historias del Claustro, van a encontrar una actividad interactiva para que vayan a probarla. Y en la sección de visitas, recuerden que acá pueden encontrar nuestro correo, visitasguiadas@urosario.edu.co, por si requieren alguna información para recorridos virtuales comentados, bibliografía, entre otros. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo.ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran también como Museo Universidad del Rosario o @museo_ur. Aquí usualmente estamos siempre publicando todo lo que estamos haciendo. Nuestro canal de YouTube para que se suscriban, Museo de la Universidad del Rosario, acá encuentran los distintos conversatorios que ya hemos tenido. También nos encuentran en Google Arts and Culture, acá van a encontrar las distintas obras que tenemos, nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario, y acá hay unas exposiciones que solo están aquí, y como les comento, la colección de obras. También tenemos una aplicación de realidad aumentada, nos encuentran como Museo UR en la Play Store y Museo UR también en la App Store, para que pues la descarguen y la prueben. Y les queremos recordar que en Instagram tenemos un concurso para que vayan y participen. Esto se va a realizar en un en vivo el lunes 7, pues para que vayan y participen, se pueden estar ganando este kit que ven aquí, es un kit navideño. Entonces, pues muchas gracias, Dani, muchas gracias, profe. Y pues nada. Un gusto A usted. además saludar a los estudiantes en el público. A usted por aceptar la invitación y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias por estar aquí. Entonces, este es el último conversatorio del año, y estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí vamos a seguir activos, y ya, pues, muchas gracias. Un gusto, gracias.